Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre el origen y declaración de los derechos humanos. El grupo está conformado por Bernal Moncayo Marco, Castillo Serrano Camila, Martillo Vera Daniela, Pizarro Vélez Michael y quien les habla, Ángel Alvarado. Origen y evolución del derecho. Un doble objeto tiene el estudio del origen y desarrollo del derecho, ya sea considerándolo como norma que regula las relaciones humanas, o sea el derecho objetivo ya como la facultad de hacer o exigir algo, es decir, el derecho subjetivo. Es de gran importancia comprender su noción, complementando por el estudio de las diversas causas de su origen y desenvolvimiento, de los factores que han influido en su desarrollo y del aspecto histórico de este. La noción que el derecho nos da al estudio en su estado actual es igualmente interesante observar las relaciones de la vida jurídica con la cultura general y las influencias que mutuamente desarrollan. Tal es el objetivo de este trabajo, que tendrá así seguramente un mérito de un recuerdo grato, orientados en sus preceptos que nos llevan a no despreciar cualquier sistema filosófico o jurídico sin antes haberlo estudiado, pensando que aún en los sistemas más erróneos se pueden encontrar una idea aprovechable. Antes de entrar directamente a la génesis y el desarrollo del derecho, estudiaremos la forma como ha sido concebido para los diversos sistemas a través de la historia de la humanidad. Un estudio, aunque sea breve de ellos, nos permitirá captar sugerencias de importancia que contribuyan a aclarar el estudio del tema. No todos los juristas y filósofos han visto de la misma manera el origen y desenvolvimiento del derecho. Sobre todo, el problema filosófico de las causas que lo han hecho aparecer y desarrollarse ha dado margen a diversos sistemas, inspirando doctrinas sobre la esencia del derecho al tomarse como punto de partida desde su origen. La palabra escolástica, su origen está en la divinidad. No es, como ha dicho, atribuye a un origen divino, no a las instituciones jurídicas, sino considerándolo a Dios como causa primera y la razón última de todas las cosas. Para los escolásticos, el derecho tiene su origen en la naturaleza humana, naciendo como consecuencia de los hechos jurígenos naturales los unos y voluntarios otros. En la esencia divina, es la razón en la cual el derecho es la razón, la última de la naturaleza humana. Y bueno, la esencia divina es el permitir lo bueno y primar lo malo. Esta es la ley eterna al crear al hombre. Pone en su naturaleza el conocimiento de lo bueno y lo malo. Por su razón, y esta como promulgación de la ley eterna, es la ley natural. Ley que, conforme a la naturaleza humana, es libre, necesaria y fatal como la ley física, sino que debe ser seguida libremente. Grecio, siguiendo aparte de los escolásticos, a como de un escoto, declara que aunque no hubiera Dios o no fuera providente, habría una ley natural y una moral natural, suprime pues la intervención de la divinidad exentando al principio de que, siendo el derecho humano, no hay que buscar su origen más allá de la naturaleza humana. Después de Grecio, y en cierto modo, como continuadores de su doctrina, aunque varían su orientación, tenemos a Javier Rousseau. Ambos admiten el derecho natural, que según ellos es que todos los hombres tienen derecho por su naturaleza, por el medio de ejecución de ese derecho es la fuerza, y llega un momento en el que los más fuertes imponen su derecho. El deseo de la paz hace nacer la sociedad, pero en ella se impone el más fuerte. Él dará la ley, y así está, como el derecho será la expresión de la voluntad de él u otros más fuertes que rigen a la sociedad. En este se opone a Rousseau, que en su doctrina saca como consecuencia que el derecho será voluntad de la mayoría, que debe respetar al jefe de la sociedad, que no es más que un mandatario de la mayoría. Ella será la que crea lo bueno y a la moral y el derecho contra estas tendencias, que ponen el origen del derecho en una voluntad humana. Según Kant, para el derecho y la moral como productos humanos deben buscarse la naturaleza racional del hombre en su razón. Pero mientras la moral tiende a salvaguardar la libertad interna, separando la razón de todo motivo exterior, el derecho ve la libertad externa, corolario de la interna mediante una norma coactiva. Debe ser el conjunto de condiciones que garanticen la libertad humana.
Estas condiciones solo las puede determinar la razón. Esta es el centro del derecho en el sistema kantiano. Admite también el derecho actual, que se ve la consecuencia de un pacto social, pues siendo los hombres libres cualquiera. La limitación a esta libertad solo se explica por un pacto hecho libremente, pero este pacto no crea el derecho, no es su fuente, por el contrario lo presume y debe respetar. A continuación, mi compañero. Origen de la civilización romana. Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos tomaron poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron por la confesión y la conformación de la República Romana. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio, el denominado Imperio Romano. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber, pero una loba los rescató. De ahí nace la leyenda de la loba en la ciudad de Roma. Llegada a la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la religión. Lo bautizó Roma en honor a su nombre. Una serie de reyes de origen sabino, latino y estrusco conformaron las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Surgieron una sucesión para el cargo de rey sin respetar la herencia del linaje, sino que fueron elegidos por un senado. El principio de la ciudadanía reposaba el origen y el domicilio, es decir, que los más antiguos romanos tenían una serie de derechos y obligaciones por el hecho de haber nacido en Roma, en la primera época cuya etimología indicaba pertenencia para las demarcaciones existentes en Roma. Se trataba de un estatuto unitario que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, comprende los ámbitos de derecho público y privado. Un conjunto de derechos que sobresalen: el derecho a la libertad, de la milicia, del sufragio, del voto, el derecho a los honores, a los cargos públicos, el derecho a la libertad, el derecho de contraer matrimonio con un romano, etc. Muchas gracias. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó. Antes que todo, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la Declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. ¿Para qué está concebida? Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos marca un hito. Por primera vez en el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales, con dependencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Los 30 derechos y libertades contiene en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Incluye el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. Para terminar, voy a hablar un pequeño concepto sobre los 70 años de lucha por los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es el documento más traducido en el mundo, disponible en la actualidad de 500 idiomas, al reconocimiento a su historia de 70 años. En esta oportunidad de celebración está enfocada de destacar el papel de protagónico. Bueno, un doble objeto tiene el estudio del origen y desarrollo del derecho, ya sea considerarlo como norma que regula las relaciones humanas, o sea, el derecho objetivo,
ya que la facultad de hacer o exigir algo, es decir, en derecho subjetivo. Muchas gracias. Importancia de los derechos humanos. Primero, son un legado histórico. Los derechos humanos son bases históricas que fomentan un mundo mejor en el futuro. Y es que estos son derechos que sientan precedentes y generan compromiso entre los estados, los gobernantes y la ciudadanía, promoviendo el respeto, la tolerancia y el bienestar general. Segundo, establecen estándares de bienestar. Son los reflejos de los estándares mínimos que se requieren para que las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente. Y a su vez fomentar el bienestar y el desarrollo en la sociedad, que permite que seamos personas capaces de promover los cambios y las innovaciones que demanda el mundo. A continuación tenemos las características de los derechos humanos. Son inherentes, es decir, que los derechos se derivan de la naturaleza del ser humano. Son universales, es decir, que son comunes a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. Son incondicionales, es decir, que solo están sujetos a los lineamientos y a los procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Son inalienables, es decir, que son derechos de ni la propia persona, ni el Estado pueden enajenar o quitar. Son inviolables, no pueden ser violentados, pero cuando ello ocurre, el Estado debe asumir las consecuencias en términos de responsabilidad, tanto en el ámbito del derecho interno como en el derecho internacional. Son indivisibles. La dignidad humana no es divisible, es absoluta. Son interdependientes. La vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de los demás. Y por último, son imprescriptibles. Es decir, que un derecho reconocido queda irrevocablemente integrado al elenco preexistente y no se extingue con el paso del tiempo. Muchas gracias.